Quiero compartir con ustedes mi experiencia cercana a la muerte porque realmente no le he contado a nadie sobre todo lo que presencié y vi mientras estaba muerto, y lo estuve en 2 oportunidades. Hoy tengo 43 años. Cuando era niño era muy activo y nunca elegía sentarme adentro y ser perezoso, sino que en cambio salía y siempre estaba haciendo algo. Me encantaban los deportes y estar al aire libre. Nunca consumí ningún tipo de drogas, alcohol, ni tampoco fumaba. Y esto continuó a través de mi vida, incluso hasta mi primer ataque al corazón, lo cual ocurrió a mis 25 años, y al año siguiente tuve otro ataque al corazón, y fue entonces cuando viví mi primera SM. En esta primera experiencia, recuerdo encontrarme en la habitación de mi madre mientras ella estaba en su computadora, y en un minuto estaba hablando con ella y al siguiente lo único que recuerdo es estar en la ambulancia con los paramédicos trabajando en mi cuerpo. Entonces, al tomar conciencia de esta situación, les dije que estaba bien y les pregunté qué es lo que estaban haciendo y por qué se los veía tan apurados. Fue algo muy confuso, pero sé que mientras les decía que estaba bien, comencé a sentir que me dolía el pecho y ¡boom! Fue como un nuevo despertar. Lo único que sé es que sentí como si despertara repentinamente en otra realidad y me vi parado frente a este edificio o construcción enorme. En realidad, construcción es un término que no es del todo correcto, pero es difícil de describir lo que vi. Frente a este edificio había pilares muy altos, como en esos antiguos templos romanos. La luz que había en ese lugar parecía venir de todas partes, como si no hubiera una fuente de luz, porque la luz en realidad estaba en todas partes. El frente de este edificio tenía una entrada gigante y allí no había ningún tipo de puertas, era solo un arco abierto. Y mientras observaba este edificio, mi tío, que había muerto aproximadamente unos 5 o 6 años antes, apareció parado a mi lado y él me dijo que tenía que entrar a este edificio y que él caminaría junto a mí. Entonces caminamos con mi tío a través de este enorme coliseo con enormes pilares que bordeaban todo el camino, y mientras caminábamos no nos dirigimos la palabra, no dijimos nada, porque había una sensación especial. Parecía que no había nada que decir. Yo estaba muy tranquilo y no sentía que tuviera que preocuparme por nada en absoluto. Cuando llegamos a la mitad de este lugar, fue cuando escuché la voz de mi abuelo, quien decía: «Este no es tu momento». Entonces mi tío y yo nos detuvimos y simplemente abrí mis ojos. Me encontraba en el hospital. El cardiólogo me había colocado un stent y dijo que tenía suerte de estar vivo. Había estado clínicamente muerto durante 14 minutos. Y esta fue mi primera experiencia. Yo continué plagado de problemas de salud durante mis siguientes 10 años, durante los que tuve
aún más ataques cardíacos. Tuve que pasar por múltiples cirugías de rodilla, por una fusión en el cuello, y toda la parte inferior de mi espalda terminó por ser fusionada. Durante todo ese periodo tuve otro infarto importante, y esta vez, a diferencia de la primera experiencia, volví a la conciencia de repente, pero me encontré en un hermoso campo, en un terreno ondulado, y yo me encontraba nuevamente de pie, pero ahora estaba al borde de un gran estanque. Y mientras comencé a mirar alrededor, vi ese mismo enorme edificio de pilares, pero ahora pude ver que yo no estaba tan cerca. Ahora este edificio se veía en la cima de una colina, en la parte trasera izquierda de este campo. Allí había una cascada que parecía venir de la nada y que caía al otro lado de este gran estanque. Y mientras miraba esto, noté que donde el agua caía al estanque, no había ningún tipo de perturbaciones, como salpicaduras u ondas. Esto fue bastante hermoso. Y también había una línea de árboles en el lado derecho de atrás de este campo, que venía justo del lado derecho y salía casi hasta el medio del campo. Esta línea larga de árboles es algo importante. Mientras miraba alrededor, vi a mi tío nuevamente. Y en nuestra comunicación nunca pude ver que su boca se moviera, solo mantenía una bella sonrisa. Era más como si su voz hubiera sido puesta directamente dentro de mi cabeza. Él solo me sonreía y me transmitió o me dijo: «Hola de nuevo». Recuerdo que me reí y él levantó los brazos y me preguntó: «¿Te gusta?». Y como él se refería al entorno, yo le respondí: «Sí, claro». Bajó uno de sus brazos y esto fue gracioso, porque hizo un gesto hacia el estanque mientras decía: «Bueno, aquí es donde vamos a pescar». Y cuando miré hacia abajo, pude ver que él estaba parado a una pulgada de la superficie del agua. Yo miré hacia el estanque y pude ver grandes peces que nadaban alrededor, y luego volví a mirar a mi tío y él me indicó que me uniera a él al otro lado del estanque y dijo: «Hay alguien esperándote». De forma inmediata tuve esta sensación que recorrió por completo todo mi cuerpo. Lo más cercano que puedo hacer para describir esto es que me inundó un sentimiento de amor, que describiría como amor, pero con ese sentimiento también vino una sensación de conocimiento infinito. Es algo difícil de expresar. Este conocimiento me decía que yo sabía exactamente quién me estaría esperando, lo que me hizo aún más feliz. Yo sentía que quien me esperaba era mi padre. Durante toda mi vida tuve un dolor insoportable cada vez que me movía o cuando me sentaba durante largos periodos de tiempo. Pero cuando estuve muerto y en ese otro lado, no sentía nada de esto. No tenía ningún tipo de dolor, ni tampoco esta depresión que me generaba mi estado constante de malestar físico. Allí yo me sentía feliz. Este sentimiento
no es el tipo de felicidad que podríamos tener aquí, como podría ser: estoy tan feliz porque tengo un auto nuevo, o estoy feliz porque el helado de mi marca preferida ha hecho un nuevo sabor a chocolate. Este tipo de felicidad era como juntar en uno solo todos los momentos felices de mi vida, todo ello envuelto en un sentimiento constante de verdadera felicidad. Luego, cuando digo que caminamos, caminar probablemente tampoco sea la palabra correcta para esto. Era más como que nos deslizábamos. Así que mientras estuve allí no sentí ningún tipo de dolor ni me cansé por moverme o por caminar. Simplemente era como deslizarme. De forma inmediata supe quién me estaba esperando y a dónde tenía que ir. Mi tío y yo comenzamos a caminar o deslizarnos por este campo y avanzamos hacia la línea de árboles en la sección posterior derecha de este campo. Estos árboles eran grandes, pero no tan grandes como una secoya. Estaba lleno de hojas de colores como en una temporada de otoño. Y cuando llegamos al borde de la línea de estos árboles que se detenían a mitad del campo, pudimos ver una casa, una hermosa casa de 2 pisos y tenía un porche. Mientras caminaba hacia la esquina de la casa para mirar hacia el otro lado, noté que la casa estaba unida a un camión y era el modelo de camión que era el preferido de mi padre. Era un verde dual, un duali verde, el cual es más grande que una camioneta normal y que generalmente está diseñado para tirar de remolques de quinta rueda, pero aún así era extraño verlo enganchado a la casa, porque era como si en realidad alguien pudiera conducir el camión y llevarse la casa con ellos, como una casa de remolque, como si se tratase de una casa rodante común, pero sin embargo, esta era una casa de 2 pisos. Pero eso es lo que vi, y esto es algo que me sorprendió. Regresé al porche de la casa y fui a la puerta y llamé. Sabía exactamente quién iba a abrir la puerta. Solo sabía que iba a ser mi padre, quien había fallecido unos años antes de que todo esto sucediera. Estaba seguro, podía saberlo con cada parte de mi ser, pero antes de que él pudiera abrir la puerta, escuché nuevamente esa voz familiar detrás de mí. Nuevamente fue mi abuelo, quien falleció al mismo tiempo que mi padre. Era el mismo abuelo que me sacó de allí la última vez que morí, pero esta vez parecía casi, no puedo decir enojado, porque no era realmente enojo, sino preocupación. Era como que eres un niño y haces algo peligroso, entonces tus padres corren hacia ti y te abrazan y te dicen: nunca vuelvas a hacer eso, ¿sabes lo peligroso que es eso? Podríamos haberte perdido. Es un regaño preocupado. Supongo que esa es la mejor manera de decirlo. De todos modos no lo vi, pero así sonaba su voz. Y sin hablarme a mí, pero sonando como si estuviera hablando con su hijo, mi tío,
que estaba conmigo. Pude escuchar que lo regañaba y le decía: aún no ha terminado, tiene que volver. Y sentí la mano de mi abuelo agarrar mi brazo mientras me levantaba en el aire. Entonces mis ojos se abrieron y estaba acostado en una cama de hospital con las enfermeras y los médicos parados a mi lado. Tuve luego algunas citas adicionales de seguimiento con el cardiólogo, que era el médico que estaba de pie junto a mí cuando desperté, y él me había dicho: eres el hombre más afortunado que he visto. Supuse que me iba a decir porque estás aquí y que tienes que cambiar tu dieta, etc. Pero no, me dijo que había estado clínicamente muerto durante 27 minutos y que habían estado trabajando en mí todo ese tiempo, y dijo que había dejado el desfibrilador y que iba a comenzar a dar el parte médico de la defunción. Esto significaba que estaban deteniendo sus intentos de traerme de vuelta a la vida. Y continuó diciendo: bajé las paletas del desfibrilador, miré mi reloj y dije: marca la hora de la muerte. Y mientras intentaba decir la palabra muerte, el monitor cardíaco emitió un pitido. Entonces él dijo: bueno, probemos una descarga más. Y cuando nuevamente recibí un choque eléctrico, mis ojos se abrieron de par en par y comencé a mirar alrededor de la habitación e intentar moverme. Y había sido cuando había escuchado a una enfermera decir: Dios mío, y otra dijo: debe tener un ángel de la guarda que lo cuida. También el doctor me dijo que me habían electrocutado con el desfibrilador más de 13 veces y tenía las quemaduras en mi pecho para probarlo. Así que he estado en el mismo lugar 2 veces después de morir. Vi a la misma persona saludarme las 2 veces, mi tío, y fui sacado de este lugar 2 veces también por la misma persona, que era mi abuelo. La situación no fue idéntica, así que no era como si mi cerebro intentara mostrarme lo mismo 2 veces. En la primera oportunidad estaba frente a este increíble edificio, y en la siguiente, en realidad, sé que estuve frente a la casa de mi padre en ese otro lado, y podía ver ese mismo edificio de mi primera experiencia, pero alejado. Me mostraron exactamente a dónde iría cuando muera de forma real y definitiva. También esto es algo que me demostró que he llevado una buena vida, porque creo que si no, estoy seguro de que la experiencia habría sido muy diferente. La primera vez que morí, creo que el pasillo de columnas por el que caminaba me estaba llevando a alguien muy importante, pero la segunda vez, en realidad, yo iba a ver a mi papá. La primera vez se sintió como algo diferente, como si hubiese sido algo mucho más importante. Allí iba a encontrarme con alguien especial, así que luego de todo esto, puedo decir que mi SM fue sin duda alguna real, a pesar de lo que pudiera decir cualquier detractor. Mi opinión no se puede cambiar, porque lo he vivido yo mismo. En ese otro lugar fui mucho más consciente de lo que lo soy en mi estado normal, y mientras estuve allí
no sentí ningún dolor y también podía ver perfectamente a pesar de no llevar mis gafas. Los colores eran mucho más coloridos y podía sentir amor y saber cosas sin contacto o sin que tuvieran que explicármelo. Simplemente lo sabes. Además, mientras estuve allí no tenía ninguna preocupación sobre lo que estaba ocurriendo aquí en este mundo. Algo que también me resulta interesante es que el tiempo no era igual que aquí. Mientras estuve allí fue como si hubiera estado durante horas al menos, pero en realidad solo estuve clínicamente muerto durante 14 minutos la primera vez y 27 minutos la segunda vez. Fue sorprendente, además, el sentir las palabras solo en mi cabeza y ver a mi tío Reggie hablando conmigo, pero sus labios no se movieron. Tampoco hacía frío o calor, la temperatura era perfecta. Y creo que no había ningún tipo de sombras. Es como si la luz estuviera en todas partes y viniera de todas las direcciones. Las emociones estaban intensificadas. El amor se sentía mucho más de lo que conocemos aquí. Sentí sorpresa, sobrecogimiento, sensaciones de felicidad y de bienvenida, todo intensificado, mucho más fuerte de lo que podemos sentir en este mundo. Una alegría increíble. Además, hay algo que no puedo explicar y es este sentimiento sobre mí mismo y sobre los demás, este sentimiento de entenderlo todo. Ni siquiera puedo intentar expresarlo. Y como he dicho antes, cuando estás allí, el amor es un sentimiento mucho más profundo que aquí. Es tan difícil de explicar. Es tan completo. No sé por qué dije completo, pero parece la palabra adecuada para ello. Sé, por lo que vi, que hay algo después de que morimos, y es tan hermoso. He llevado una buena vida y sé que algún día estaré en ese amor y en esa belleza. Todos podremos estar allí. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.